Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin Barreras. Luego de haber presentado los 16 temas tácticos en programas anteriores, hoy iniciaremos el estudio minucioso de cada uno de ellos con sus diferentes matices. El cuarto campeón mundial oficial de ajedrez, el ruso Alexander Alekhine, afirmó alguna vez que la combinación es el corazón del ajedrez. Y con esa frase daremos inicio al primer diagrama del tema táctico denominado ataque doble, del cual nos ocuparemos el día de hoy. En este primer diagrama tenemos la posición del lado de las negras, porque serán las que aplicarán el tema táctico y utilizaremos esa modalidad a partir de hoy. Las negras tienen dama, caballo y 4 peones. Las blancas tienen dama, alfil y 4 peones. Uno podría decir que el material está más o menos equilibrado, pero la posición es evidentemente preferible para las negras, quienes tienen dama y caballo en posición activa, mientras que las blancas con su dama y alfil se están defendiendo. Ahora viene la utilidad del tema táctico, como mencionábamos en clases anteriores. En una posición superior debemos recordar cuáles son los temas tácticos y tratar de aplicar uno de ellos. Hoy estamos tratando el ataque doble. La primera característica de este ataque doble se da en este diagrama, donde las negras pueden sacrificar la dama. De esta manera, las blancas están obligadas a aceptar y ahora, tras un ataque doble, ganan una pieza y recuperan la dama, quedando en un final fácilmente ganable. En este segundo diagrama observaremos otro de los matices de este tema táctico tan común denominado ataque doble. Las blancas tienen dama y 2 torres con un alfil, las negras tienen también dama con 2 torres y un alfil. Peones para las negras 2, 4, 7, para las blancas 3, 6. Las blancas tienen un peón de menos, pero tienen una posición más activa. La dama está tocando una casilla real, el alfil también, una torre en la séptima fila, que siempre es importante. Pero a partir de aquí surge la famosa pregunta: ¿cómo juego para materializar mi posición superior? Ahí ingresan los temas tácticos de los cuales nos valemos para obtener ventaja. Y es así que las blancas en esta posición encuentran una jugada excelente: alfil D8. Con esta jugada, las blancas evitan que la torre de E8 siga defendiendo a la de A8. Por lo tanto, ahora surge la amenaza dama por A8 por un lado, y al mismo tiempo, las blancas, al despejar esta fila, están amenazando sencillamente dama por F7 y dama por G7 jaque mate. ¿Dónde está entonces el ataque doble? Al jugar alfil D8, las blancas amenazan dama por A8 por un lado y por el otro dama por F7. Las negras no tienen una defensa satisfactoria. Podrían defender el mate, que es lo más grave, por ejemplo con dama F5, y el blanco seguiría sencillamente dama por A8, ganando una torre limpia y la partida con relativa facilidad. En este tercer diagrama veremos cuál es otra característica de este tema táctico ataque doble. Las blancas, quienes tienen una torre en la octava fila, están generando un problema, por supuesto, en cualquier momento de mate del pasillo. Pero ahora deben realizar un movimiento bastante enérgico para obtener una ventaja decisiva. Y es así que encuentran este movimiento dama C4. Basado en que la torre de C8 debe seguir defendiendo al caballo de F8,
y no puede capturar fácilmente torre por C4. Por otro lado, ¿cuáles son las dos amenazas que realiza el blanco con este movimiento? Pues bien, amenazan dama por C8, ganando una torre, y también dama G8, jaque mate. Entonces, las blancas amenazan dama por C8 y dama G8. Ahí están las dos amenazas. ¿Cómo podría el negro resolver esto? Pues es bastante difícil. Si torre por C4, como dijimos, torre por F8, jaque mate. Y si el negro sigue, por ejemplo, dama por E8, seguiría sencillamente dama G8, jaque mate. Esta es otra de las características entonces de cómo aprovechar este tema táctico. Diagrama número 4. Ahora ganan las negras. Tienen dama, 2 torres, alfil, y las blancas dama, 2 torres y alfil. En peones, las blancas tienen 5 y las negras tienen 4. Las negras tienen un peón de menos, pero como siempre una posición más activa. Un peón en sexta, un peón pivot que está generando situaciones tácticas. La dama que en cualquier momento puede dar mate en G2, por el momento está defendido ese mate. La torre desde F8 que puede ingresar a través de la columna. Y ahora entonces queda en manos de las negras cómo aprovechar toda esa ventaja de posición para concretar a través de un tema táctico una ventaja de material o en su caso alguna posición de mate. Tal es así que las negras encuentran este movimiento torre F2. Siempre dentro del tema táctico ataque doble. Se amenaza por un lado dama G2, mate, y por otro lado torre por A2. Ahí están las dos amenazas. ¿Cómo las blancas pueden evitar perder material y recibir mate? Por ejemplo, si juegan alfil por F2, reciben mate en G2. Entonces, el único movimiento razonable es torre por F2, eliminando el ataque de la torre sobre A2 y defendiendo el punto G2. Las negras siguen E por F2 jaque, y si ahora alfil por F2, nuevamente mate con dama G2. Por lo tanto, el blanco está obligado a capturar rey por F2, porque si juega, por ejemplo, rey F1, dama G2, sería bastante desastroso para el blanco. Entonces, rey por F2, y ahora un concepto importantísimo en ajedrez. Se incorpora la pieza que no está trabajando. Ingresa la torre con jaque, y ahora si el rey vuelve a G1, recibe mate en G2. Entonces el blanco tapa con la torre y el negro encuentra esta jugada, dama E3, que define la partida. La torre no puede capturar porque está clavada, el rey tendrá que bajar y luego de torre por F3, el blanco tendría que abandonar. Quinto diagrama. Ahora las blancas también están con una posición bastante activa, pero deben encontrar la forma de materializar. Tal es así que encuentran este movimiento dama H3 con ataque doble. Por un lado a la torre de E6 y por otro lado mate en H7. Esto fuerza a las negras a capturar rey por F7, tras lo cual dama H7 jaque, baja el rey a F8 o a E8 y dama H8 o dama G8 gana fácilmente la dama negra, obteniendo así la ventaja de material que ofrece la aplicación de un tema táctico. Sexto diagrama, siempre dentro del tema táctico ataque doble. Las negras tienen dama, torre, alfil, las blancas dama, torre y caballo. Las blancas tienen también una torre en séptima, pero muy solitaria. Sin embargo, las negras tienen dama, alfil y torre para ingresar en cualquier momento al campo blanco sobre el rey que está, digamos, en una posición bastante comprometida.
Tal es así que el negro encuentra la jugada torre F2 sacrificando la dama negra, pero amenazando dos cosas. Por un lado, torre por E2 y por el otro, torre H2 con jaque mate. La torre estaría defendida por el alfil de E5. Por lo tanto, con este movimiento, las negras obtienen ventaja decisiva. Ahora analizaremos esta posición que nos mostrará otro de los matices del ataque doble. Las blancas, quienes tienen dama, dos torres, caballo y alfil, están en una posición bastante activa, una torre en séptima, la dama en rayos X sobre el rey negro, un caballo bien centralizado, un alfil que puede colaborar en el ataque a través de la diagonal. Y las negras, quienes tienen dama, dos torres, caballo y alfil, están en una posición defensiva. La relación de material podemos ver aquí: 2, 4, 6 peones para las negras, 3, 5 peones para las blancas, es decir, un solo peón de más para las negras. Pero juegan blancas, quienes están en la búsqueda del tema táctico para obtener ventaja material. Y es así que encuentran este movimiento torre por D7. Este movimiento se funda en que si la torre de F7 se desplaza, sencillamente el blanco obtiene la posibilidad de una descubierta, y lo haría de esta manera, con el doble jaque de dama y caballo, lo cual le dejaría al rey negro un solo movimiento rey G7, pues si rey H8, dama G8 mate. Entonces, tras rey G7, ahora vamos a ver la utilidad del alfil que controla esta casilla de escape. El blanco sigue dama G8, al rey negro le queda una sola casilla, y ahora el caballo maravillosamente vuelve a su casilla y consigue una hermosa figura de jaque mate. Por lo tanto, luego de torre por D7, el negro, que no quiere recibir jaque mate, no captura con la torre, captura con la dama. Y en este caso se presenta el ataque doble simple que acostumbra dar el caballo. De esta manera, aprovechando que la torre de F7 está clavada, el caballo entonces amenaza al rey y también a la dama, ganando fácilmente la partida. Y finalmente analizaremos este octavo diagrama, donde mostraremos uno de los últimos matices que presenta este ataque doble el día de hoy. Las blancas tienen dama, torre y alfil, y las negras dama, torre y alfil, material equilibrado. Las negras tienen 5 peones y las blancas 5 peones. Se podría decir que la partida está equilibrada. Sin embargo, las blancas tienen un aire, es decir, el rey no podría recibir fácilmente mate del pasillo, mientras que las negras tienen al rey encerrado en la octava fila o en su primera fila. El blanco se vale de esta situación para aplicar el ataque doble, moviendo la dama a la casilla E3. De esta manera, las blancas están atacando a la dama de E7 y al mismo tiempo a la torre de F4. Esta situación aún se puede resolver moviendo simplemente la dama a la casilla F8. De esta manera la dama impide que llegue la torre a la casilla D8 con amenaza en la primera fila que está débil, y al mismo tiempo protege a su torre de F4. Pero esto veremos más adelante en otro tema táctico que ya habíamos presentado como pieza sobrecargada. Entonces el blanco resuelve fácilmente la situación capturando dama por F4. Las negras quedan perdidas, pues si capturan dama por F4 recibirían mate en la primera fila. La dama tendría que bajar y mate con torre por F8. La primera fila del negro, la octava fila del blanco. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.